semana pasada, Luis Enrique compartía con nosotros sobre el bendito problema de perdonar. Y Luis Enrique se refería a todas las heridas que nosotros traemos, incluso desde el primer momento en que somos concebidos, todas esos rechazos, esas heridas emocionales y todas esas cosas que venimos arrastrando, pues precisa del perdón. Pero eso era lo que hablaba Luis Enrique con la charla del bendito problema de perdonar. Hoy nos vamos a enfocar en la sanidad, heridas y sanidad interior. Hace un rato hablábamos de todas esas experiencias traumáticas. Por favor, quiero pedirles, de nuevo, quiero ver cuántos son los que vinieron por primera vez. Levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos. Y por favor, vamos a compartir con mucho amor para ustedes, porque ustedes también, y Dios conoce cómo vienen sus corazones, Dios conoce cada una de sus inquietudes, sus necesidades, conoce todo de nosotros. ¿Cómo es que entramos nosotros en este proceso de restaurar los corazones rotos? Y rotos por esas circunstancias, por esas situaciones en las que no solo en el matrimonio, sino desde niños, desde el momento en que fuimos concebidos, en el proceso de nuestra infancia, los abandonos, la violencia, las cadenas generacionales que traemos arrastrando, y todo eso, pues venimos completamente heridos, maltratados, venimos en busca de esa sanidad, y que hoy en este compartir que tenemos con ustedes vamos a ir viendo poquito a poco cómo es que logramos esa sanidad interior. ¿Quién no ha sido herido? Definitivamente todos. No creo que exista uno de los que estemos en este auditorio que no haya sido herido, que no traiga una marca que afecta su relación, que afecta la armonía en el matrimonio, que afecta la relación en todas las áreas de nuestra vida. No hay realmente. Siempre pasamos por este proceso de estas heridas, y decía también Luis Enrique, realmente es como bien difícil creer o pensar que en el matrimonio no va a haber conflictos. Siempre los va a haber. La única diferencia ahora es cómo nosotros aprendimos a abordarlo bajo el poder de la cruz, bajo la guianza, bajo el testimonio de Jesús. Y entonces, conclusión, todos, sin excepción, hemos sido heridos. Todos necesitamos ese proceso de sanidad interior, ¿no? Realmente, cuando estamos enfocados en estas dificultades y en estas heridas de las cuales hablábamos, nosotros siempre estamos buscando cómo hacer la restauración, cómo poder dar esos pasos para lograr que esa sanidad interior sea restablecida, para que esa sanidad en la relación, en el matrimonio, con los hijos, con toda la familia, la podamos sacar adelante. Y comenzamos a entender que hay diferentes
hay diferentes heridas y estas pueden ser emocionales, ¿verdad? Generalmente el ser humano siempre nos estamos dejando ir por emociones y muy pocas veces lo abordamos desde la perspectiva del sentimiento. Hay heridas espirituales, psicológicas, por los efectos que causan aquí las herencias generacionales, los patrones en los que nos hemos desarrollado en nuestra infancia, en la juventud, incluso ya ahora como matrimonio, ya ahora en la relación matrimonial. Muchas de estas heridas nos duelen bastante, nos duelen muchísimo. ¿Saben por qué? Porque a veces son heridas que nos las han causado nuestros propios familiares, la gente más cercana que nosotros tenemos a nuestro lado. La gente incluso que más queremos, la gente que más respetamos, esas son las que nos han causado esas heridas. Llámese padre, llámese hermano, cónyuge, llámese familiar cercano, amigo, en fin. Nos duelen muchísimo porque son aquellas personas a las que les hemos depositado nuestra confianza y esas son las que nos han faltado. Y entonces nuestra intención, nuestro deseo, nuestro anhelo es sanar esa herida. Es sanar esa herida. Vamos a señalar algunas estrategias que son erróneas, que son fuera de foco, que no edifican en este proceso de buscar cómo sanar una herida. Y es precisamente querer ganar la discusión, cueste lo que cueste, por mis pistolas, imponiendo tu criterio, imponiendo tu voluntad y a veces hasta imponiendo la mano, o sea, con el maltrato, humillando. En fin, hay una serie de situaciones que, como no sabemos nosotros manejar el conflicto, obviamente queremos resolver el asunto y lo resolvemos de la primera manera o de la primera forma que se nos ocurra. Y hay veces estamos dispuestos hasta salir huyendo. Yo, por ejemplo, puedo dar testimonio de que era un tipo grosero y que la forma en que yo tenía de tratar o de resolver un conflicto fue mantener una maleta por 4 o 5 años lista para irme. Y cada que comenzaba un conflicto, la manera más fácil de resolverlo era salir huyendo. Otra manera errada, ignorar el conflicto, hacerlo a un lado, evitarlo, ignorarlo, hacerlo como que si no ha pasado nada. Y fíjense, hermanos, que los hombres tenemos esa característica, porque tenemos un problema, tenemos una dificultad, hacemos la discusión, entramos en esa discusión a veces tensa con nuestras esposas. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros seguimos haciendo las cosas de rutina como que sin nada. Y pasa un día, 2 días, 3 días, estamos dormidos y ya comenzamos a agarrarnos de la mano y creemos que al terminar esa noche con una relación sexual ya las cosas están arregladas. Eso es fatal. Eso es una forma que no funciona en resolver el conflicto. A veces hacerse la víctima y nosotros pues habíamos enfocado que normalmente son las mujeres las que se hacen la víctima y que decía en una charla que compartía Luis Enrique que las esposas tienen la tarjeta de crédito con las lágrimas y entonces no se resuelve absolutamente nada. Esa es una forma en la que no llegamos a ningún fin, no resolvemos absolutamente nada. Tener un archivo, o mejor dicho,
Ustedes no han notado, mujeres, que de repente cuando estamos en una situación y que por alguna cosa muy reciente comienza un conflicto, de repente salen los reclamos hasta de hace 3 años. O sea, lo que nos demuestra que al tener ese archivo de dificultades, de conflictos sin resolver, a la hora de llegada de cualquier conflicto, por muy nuevo o por muy actual que sea, siempre, incluyéndonos nosotros, estamos sacando como que si tuviéramos un archivo de todo el registro, de todos los pleitos, de todas las contiendas que hemos tenido en esta relación de matrimonio y con los hijos. Otra de las maneras engañosas es imponer nuestra voluntad, es imponer nuestro capricho, es decir, así es, así se queda. Y eso definitivamente es característica de muchos hombres y algunas mujeres que quieren, sobre todo esas señoras que son sombrerudas, que por diferentes razones, ¿verdad? Tuvieron una vida bajo el amparo de un matriarcado y definitivamente les enseñaron pues la abuelita, ya sea la mamá, a resolver los problemas, a asumir las responsabilidades, y entonces asume el sombrero y entonces quiere mandar. Sacar la bandera blanca y darse por vencido solo soluciona el problema que mañana va a volver a surgir. Si nosotros damos por contado, mira, ahí dejémoslo así, tranquilo, mejor no entremos en más discusión, es erróneo, no funciona. Y esto está dentro del universo de todas las cosas que nosotros realmente es engañoso, es improcedente, no lo podemos continuar asumiendo de esa manera. Ahora fíjense, ante todas estas circunstancias, no encontramos una solución. A veces, por estar fuera de una relación con Dios y por mantener un vínculo con personas que realmente edifican, generalmente siempre, o las esposas se van donde amigas. Y lo primero que te recomienda una amiga a la esposa es: mira, no seas tonta, vos sos joven, vos sos bonita, vos podés dejar a ese bandido que no te siga maltratando. Y definitivamente ahí no hay una solución, ¿verdad? Las amistades o el hecho de agarrar cada quien por su lado, de querer darse un tiempo, como dice, darse un espacio para venir de nuevo e ignorar el conflicto y seguir almacenando ese registro de todas las dificultades que vamos enfrentando en el camino. Olvidar, refugiarse en vicios, en exceso, ¿verdad? Tenemos una forma algo usual para algunos que no quieren resolver un conflicto como realmente establece la palabra de Dios. Amor, ¿querés hablar algo? Aquí está. Es importante, antes de que pasemos a conocer los pasos de la sanación, de cómo podemos ir curando las heridas, que entendamos que cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados y venimos o de alguna manera u otra durante el matrimonio tenemos un acto de, pues digamos, de grosería, de irrespeto, y hemos herido a nuestro cónyuge o él a nosotros, el otro cónyuge tiene que disponerse a entender que es un proceso. Antonio compartía algunas de las estrategias erradas que ocupamos nosotros en el matrimonio, creyendo que así estamos solucionando los problemas, y él compartía, y es cierto, durante los primeros 4 o 5 años de nuestro matrimonio, Antonio tenía una maleta lista, y eso, además de
de provocar en mí inseguridad, obviamente iba acompañado pues de pleitos, de palabras groseras, y en el caso personal mío, aunque ustedes me ven que puedo ser bastante hiperactiva, extrovertida, en el caso nuestro, Antonio, él se imponía, y por 15 años yo me callaba o medio hablaba, pero él me dominaba, me controlaba, y entonces yo decía, bueno, no, ya, ¿para qué voy a hablar? Si ya estamos bien, mejor ahí lo dejo. Y eso es un gran error, y muchas veces nosotros en el matrimonio lo hacemos porque no sabemos cómo lo vamos a abordar, no sabes qué le vas a decir, o como lo que me pasaba en mi caso, que le tenía miedo. ¿Por qué? Porque si yo le decía una cosa, él agarraba la maleta que la tenía lista y realmente se iba. Yo no les puedo decir cuántas veces se fue, un montón de veces después de la casa. Entonces eso lo que va haciendo es lo que se les explicaba ahí, va postergando. ¿Y qué fue lo que pasó en el caso de nosotros? Como a los 15 años, literalmente como una olla de presión, exploté. Y ya cuando exploté fue pues a mi manera, digo yo, pues de una manera violenta, y ya fue cuando pues ya llegamos a golpes. Y entonces no debemos de recurrir a ese tipo de estrategias. Después Antonio también mencionaba la parte de las lágrimas, pues, y yo decía, no es que uno de mujer quiera utilizarlo, sino que te hacen llorar. Pero también yo entendí que esa parte, lejos de buscar cómo, en el caso mío, pues que él se acercara a mí, más bien eso provocaba que más bien me dijera, yo, cállate, mira, van a pensar que te estoy matando, deja de llorar, y se dormía y era peor la situación. Y eso el matrimonio lo va dañando. Nosotros siempre decimos que el matrimonio se construye con pequeños detalles, pero así como se construye con pequeños detalles, también se destruye con pequeños detalles. Y esas heridas, ¿verdad?, que van una y una, llega un momento en que ya se te vuelve como una herida de una cirugía, y el proceso de sanidad o de sanación lleva su tiempo, ¿verdad? Y en eso es muy importante el que nosotros podamos venir y entender que tenemos, ¿verdad?, que darnos un tiempo, y un tiempo real y genuino, porque si uno ve que el otro cónyuge sigue teniendo comportamientos iguales o parecidos a los anteriores, pues obviamente uno siente que va en retroceso. Entonces hay pasos, ¿verdad? Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer, ¿verdad?, que para nuestro dolor solo hay un medicamento efectivo, ¿verdad? Y ese medicamento lo vemos en Jeremías 30:17. Miren, todos los que estamos aquí hemos sido quebrantados. Muchos nos presentamos aquí con corazón hecho pedacitos, roto. Y no es una fórmula que ha sacado un estudioso, un psicólogo o algo por el estilo, lo que nos da la directriz, lo que nos tiende el camino para sanar, para tener esa sanidad interior. Esta sanidad interior solo se consigue con Jesús. Jesús fue el que vino a la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros, por el perdón de los pecados, por la sanidad, por la sanación, heridas, enfermedades, por la restauración matrimonial, por el perdón de pecado. Y ese Jesús es el que hoy, a estas parejas hermosas que vinieron por primera vez, les estamos presentando, y a los demás hermanos recordándoles que ese Jesús es el que vino a juntar esos pedacitos de corazón que estaban rotos, pedazos por todos lados, y es Jesús el que los vino a juntar. Es Jesús el que viene a juntar, a restaurar todo, ¿verdad?, lo que se había perdido, a sanar. Y en este proceso, Jeremías 30:17 dice: aunque te han llamado la despreciada, y aunque dicen,
esta es Sión de la que nadie se acuerda, yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Fíjese, Jesús ya habla de esta restauración, como cuando Jesús fue a aquel pozo y se encontró a la samaritana, una samaritana que no se juntaba con los judíos, que no se juntaba con el pueblo de Israel y que eran desechados. Y Jesús vino y le dio la oportunidad y sanó y restauró, y todavía le dio la potestad de que ella fuera y anunciara la llegada de Jesús. O sea, Jesús es definitivamente la puerta de entrada para que nosotros podamos tener esa sanidad. Y por eso decía al principio, nuestra obligación es creer, esperar, pero creer y esperar con fe, porque esa es la certeza de lo que se espera y la convicción de las cosas que no se ven, para que nosotros entremos en ese proceso de sanidad interior en nuestros matrimonios. Dios ha permitido que nuestro corazón sea quebrantado y herido para que podamos encontrar el verdadero consuelo en Jesús. Y eso es precisamente lo que hace Jesús a lo largo de todas las Escrituras. Jamás podremos ser verdaderamente felices y libres si no sanamos las heridas de nuestro corazón, pues de nuestro corazón herido siempre brotará amargura y dolor. Miremos este versículo de Lucas 6:45. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y de repente nosotros estamos hablando con nuestras esposas. Muchas veces no ponemos atención por estar enfocados, porque también la palabra de Dios dice que el corazón es terrible. El corazón es engañoso. Y por estar enfocándonos nosotros en diferentes situaciones, en el afán al trabajo, en el afán al negocio, al dinero, entonces nosotros perdemos la perspectiva. Y ahí es donde nosotros, lo que dice esta palabra, ¿verdad?, comenzamos a sacar cosas malas de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarden sus corazones, guardemos nuestros corazones sobre todas esas cosas, para que Jesús sea el que administre nuestras vidas, para que Jesús sea nuestra guía mediante la presencia siempre del Espíritu Santo. Nosotros debemos resolver el problema tan pronto como sea posible. Y la única manera de resolver el problema como sea posible es resolver. Porque hay bastantes formas de resolver un conflicto. A veces salimos huyendo, a veces golpeamos, a veces ofendemos, a veces cedemos. Y estamos en diferentes circunstancias buscando la mejor manera que nos convenga. No es esa la forma. Volvete a Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, sobre cualquier dificultad, no comencemos hablando a gritos. No comencemos a hablar ofendiendo. Uno se puede enojar, pero démonos el tiempo, démonos la oportunidad para que en el momento en que podamos expresar nuestros sentimientos, le digamos a nuestras esposas, o las esposas nos digan a nosotros: mira, me hizo sentir mal tal cosa. Por la vía de los sentimientos, expresar y no acusar, porque cuando acusa, inmediatamente el otro se siente ofendido y comienza el rechazo, comienza la pugna y la pelea se extiende. Pida perdón y perdone. Cada vez que esté expuesto a una situación de recibir o provocar dolor, pida perdón.
A nosotros se nos manda, hermano, amigo, que el perdón sea en nosotros un estilo de vida. Un estilo de vida, pero no es ese estilo de vida en el que a veces como muy light lo tomamos, como por ejemplo, paso, ay, discúlpame. No es así, no es así. Porque las Escrituras dicen que usted tiene que tratar a su esposa como vaso más frágil. Y resulta que como vaso más frágil que ¿quién? Fíjense que a veces nosotros somos más vidrio que las esposas. A veces nosotros nos comportamos tan como aquellas copitas que nos ponen exacto para brindar, pero que no es con alcohol, con vino de mentol, que rápidamente se desbarata. Entonces no, y entonces hablo del estilo de pedir perdón. Amor, perdóname, lo que hice no fue correcto. Asumir la responsabilidad del hecho de que causamos heridas, y eso es lo que tratemos de evitar al tener este estilo de vida del perdón en nuestra relación matrimonial con nuestros hijos, con nuestros padres. Pues obviamente estaremos cumpliendo con ese gran mandamiento que dice que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo de la misma manera, con todo el alma, con todas las fuerzas de tu corazón, con todo tu ser. Eso es el asunto. Tener ese estilo de vida de pedir perdón de manera oportuna, aceptando que no somos perfectos y que en el matrimonio siempre van a haber estas dificultades. Segunda de Corintios 2, 5, 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos ustedes. Y espero no exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él. Fíjense, parémonos ahí. Confirmar el amor hacia él. ¿Saben qué significa eso? Es volvernos a nuestra esposa, es volvernos al que hemos ofendido, pedirle perdón, pero además asumir la responsabilidad, asumir el compromiso. Y decía en algún momento, me decía Aura Rosa, primo, vaya, tóquele el corazón a su esposa. Yo maltraté a esta mujer por mucho tiempo. Y durante mucho tiempo había esos recuerdos, que por cierto más adelante los vamos a abordar, que deben ser echados a la basura, pero siempre había ese recuerdo, porque nosotros creemos que cuando pedimos perdón ya se acabó. No, por eso me detuve ahí, porque este perdón implica que nosotros nos volvemos los sanadores máximos, exponenciales, para sanar el corazón herido de nuestras esposas, para sanar el corazón quebrantado de nuestras esposas, para sanar todas esas groserías que le hemos hecho. Y cuando dice ahí, confirmen su amor hacia él o hacia ella, en este caso el ofendido, pues yo venía y me decía a la prima, tocale el corazón, primo, y dígale, amor, perdóname, nunca más va a volver a ocurrir. ¿Tenés algo que decir? Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Fíjense, un perdón, y mire, si usted lo perdona, yo también lo perdonaré, dice el Señor. O sea, si ustedes no perdonan, no nos va a perdonar el Señor. Y entonces ahí es donde dice, tus oraciones van a tener estorbo. Vos podés suplicar mucho, pero si a la esposa a la que has ofendido no te has vuelto y no le has pedido perdón y no has comenzado ese proceso de sanidad en el corazón de tu esposa y servirle como nos enseñó Jesús, lavándole los pies a los apóstoles, fue servidor, nos enseñó a servir. El estilo de vida del perdón debe ser siempre en nuestro matrimonio, de la misma manera que el estilo de vida de servir en nuestro matrimonio, servirle a Dios en todas las áreas de nuestra vida.
Servir a nuestra esposa no es solo en el momento que estamos en nuestras casas, es servirle cuando estamos en el trabajo, siendo íntegros, siendo santos, siendo justos. Que cuando te entra un chat de determinada persona, no le mandes otro con una carita feliz, sabiendo. Y yo digo y hago mención de esto, ¿saben por qué? Porque yo era uno de los tipos que creía que chatear con una mujer no era pecado. Que si aquí está mi esposa, les puede decir. Y me di cuenta que era infidelidad. Entonces, servir y es honrar a Dios, honrar a tu esposa en el trabajo y en todo sitio donde usted vaya. Aquí sí quiero agregar algo porque creo que el tema del perdón es bien importante que nos quede a todos bien claro. La Biblia y aquí también nos advierte, y Antonio lo decía, que a los hombres claramente en 1 de Pedro 3:7 les dice, pues verdad, que traten a sus esposas no de forma áspera para que las oraciones de ustedes no tengan estorbo, pero eso también es válido para nosotras las mujeres. Y a mí el tema del perdón me quedó bien claro, yo no sé ustedes, pues, pero yo tengo mis hijos y son grandes y mis hijos, lamentablemente nosotros cuando ya vinimos al Señor ya estaban adultos y ya pues venir y que ellos conozcan del Señor pues es más difícil porque ya pues son adultos, pues ya tienen arriba de 30 años pues cada uno y la misericordia de Dios dice que se renueva cada día. Y a mí me quedó bien claro que si yo, que diario necesito la misericordia para la vida de mis hijos, para mi vida, si yo oro para la salvación de mis hijos, si yo oro en el caso por mi trabajo, pero yo tengo algo contra mi hermano, si yo no lo he perdonado o si yo he ofendido a alguien, esa oración no pasa del techo. Entonces, cuando a mí me quedó bien claro que para que yo pudiera ser galardonadora o merecedora de esa gracia, de esa misericordia del Señor, yo tengo que estar a cuenta con los demás. Estimados, créanme que yo trato en la medida de lo posible, no soy perfecta, tengo mis cosas, pero trato en la medida de lo posible de estar a cuentas. Si ofendo a alguien, yo pido perdón o perdono. ¿Por qué? Porque yo necesito diario la misericordia del Señor. Mis hijos necesitan la misericordia del Señor y mi esposo necesita la misericordia del Señor. Pero Satanás, como te dice ahí, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, ¿verdad? Pues conocemos sus malignas intenciones. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Satanás? A meterte pensamientos. En el caso de las mujeres, ¿qué pensamiento? No seas tonta. Si vos lo perdonás, te la va a volver a hacer, se te va a encaramar. Lo ves, ya lo volviste a perdonar y lo va a volver a hacer. A mí se me venía el pensamiento y yo decía, Antonio se aprovecha porque yo soy cristiana, o Antonio me ve la cara de tonta, ya él una y otra vez y entonces al final no va a aprender. Y ese tipo de pensamientos, si uno deja que aniden y crezcan, realmente te van alejando del Señor. Entonces sí es muy importante que para el único camino, la llave fundamental para poder sanar nuestras heridas es el perdón. Tenemos que perdonar y tenemos que también pedir perdón. Cuando nosotros estamos expuestos a ofender o a hacer algún daño, tenemos que tener presente de que inmediatamente tenemos que estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón. ¿Y saben por qué razón? Y a veces la esposa no se da cuenta de lo que ocurre en la calle, de lo que ocurre en el trabajo, pero ahí va incluido no solo desde la perspectiva de abordarlo como error, porque no es un error. La infidelidad no es un error. Yo me acuerdo que decía Luis Enrique, yo solo un error cometí, pues es que me acosté con otra que no era mi esposa. Ajá. O sea, usted cuando se fue a acostar con esa mujer, no le vio el rostro de su esposa y entonces se equivocó. Eso es infidelidad. Eso es infidelidad. No es ningún error. Esa es una manera de dorar la píldora. Y entonces, estar dispuesto a pedir perdón por errores, pero por los pecados. Porque ¿sabe qué es lo que dice Proverbios 28:13?
que el que oculta su pecado, ¿qué dice después? ¿Lo pueden leer conmigo? Poner Proverbios 28:13. ¿Ah? ¿Dónde sale? El que oculta su pecado, más el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Ajá. Bueno, ¿de cuál misericordia estamos hablando? Estamos hablando de la misericordia de Dios, para que las cosas nos vayan bien, para que las cosas marchen bien. A veces se nos olvida que en esta situación también están en medio nuestros hijos. ¿Y qué les estás enseñando? Si estamos diciendo que nosotros venimos quebrantados desde el momento en que fuimos concebidos y somos marcados por los errores, por todas las situaciones y las cargas generacionales que nos heredaron nuestros padres y los maltratos que se dan en familia y esos quebrantos, esos dolores, esas heridas, también las ven nuestros hijos cuando nosotros estamos discutiendo con las esposas. Hay que pensar en los hijos, hay que pensar en ellos, porque nosotros estamos escribiendo la historia del futuro de esos niños. Sigamos. El perdón es el único camino hacia la sanidad de nuestro corazón. Perdonar no significa querer negar que ocurrió algo que nos dañó. O sea, tenemos que reconocerlo, tenemos que confesarlo, tenemos que decirlo. Generalmente nosotros los varones tenemos miedo porque creemos que eso va a terminar en un divorcio. Pero si nosotros, como dice Proverbios 28:13, nos apartamos, alcanzamos la misericordia, lo confesamos y nos apartamos, alcanzamos la misericordia de Dios, porque es ese Jesús el que nos enseña, el que nos enseñó que el Padre dice que aborrece el divorcio, que lo que Dios juntó no lo separe nadie. Y entonces a eso es lo que estamos exponiendo nuestro matrimonio, a que la misericordia de Dios es grande, es eterna, es buena y es todos los días. Perdonar es desprenderse del pasado para construir un mejor futuro en nuestras vidas. Si no hacemos esto, es semejante a que en algún momento, por tener ese gran listado de todo el registro de las dificultades, infidelidades, problemas, discusiones, maltrato, heridas ocasionadas en el matrimonio, vayamos en cada momento a meter la mano a la basura y llenarnos de basura. Suelte eso. Olvidémonos ya. La palabra de Dios dice en Corintios que nosotros somos nuevas criaturas, que todo lo viejo pasó, porque Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario. Aunque algunos nos digan que somos locos, pero efectivamente, para los que no creen en Dios es locura, pero es poder. La cruz es poder para nosotros, poder de Dios para los que se salvan y los que creemos en Dios. Entonces, caminemos con ellos, caminemos con esa intención. Ya termino. Pida perdón y perdone. Lo comentábamos. Ante cualquier situación, por muy leve que sea, comencemos a hacer esto una práctica en nuestras vidas, un estilo de vida, de pedir perdón, de perdonar. ¿Ustedes creen que nosotros nos merecemos el perdón de Dios con todo lo que hemos hecho? Y si Dios, siendo Dios, se desprendió y mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para lavarnos,
para limpiarnos de todo pecado, para sanarnos, para restaurarnos, pero por sobre todas las cosas para darnos la salvación. Por eso no lo merecemos, pero es por fe, por la gracia de Dios, por su misericordia. No es porque hayamos alcanzado valores, bonos o el mérito necesario para estar en el reino de los cielos con el Señor. No es cierto. Si nosotros nos midieran por todas las cosas que hemos hecho, directo al infierno vamos, pero por la gracia de Dios, esa sangre preciosa de Jesús es la que tiene el precio de todos nuestros pecados. Ese es el precio que pagó Dios para limpiarnos, para restaurarnos mediante el perdón. Fíjese, porque con Él conseguimos perdón. Digamos, si no perdonamos, le estamos dando lugar al diablo. ¿Por qué razón? Porque quedan esas raíces. Esas raíces quedan. ¿Usted alguna vez le ha visto la raíz a un árbol estando así enterrado? No. Pero espiritualmente, esas raíces espirituales de las que hablábamos al principio, esas heridas espirituales que vienen, que se arraigan por no perdonar, esas heridas que van creando ese montón de raíces hasta que de repente provoca un colapso y hace una explosión y comienza la contienda. A esas raíces nos referimos. Vamos a llamar a Eddie y Evelyn para que ellos nos compartan, ¿verdad? Brevemente, unos 10 minutos, 15 minutos, cuál ha sido la experiencia de ellos en cuanto al tema de la sanidad de las heridas y el perdón. Gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eddie Batres, mi esposa Evelyn Novoa. Efectivamente, cuando venimos acá al ministerio, venimos porque ella me puso un ultimátum, ¿verdad? De que o buscábamos qué hacer o nos separábamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me habían insistido en venir acá al Teresiano, a las charlas. Una compañera de trabajo, decidí venir y me fui dando cuenta, ¿verdad? Me gustó la primera charla. Luego a la siguiente la traje a ella y en realidad nuestro mayor problema era porque yo salía a tomar con mis amigos, regresaba hasta el día siguiente, salí un viernes a jugar fútbol a las 6 de la tarde y regresaba el día siguiente a las 6, 7 de la mañana. Le fui infiel a mi esposa, pero gracias a Dios fui trabajando también, así como la fui hiriendo, ¿verdad? Con estas actitudes que tenía. También fui poco a poco trabajando en su corazón, en el perdón, en la sanación de su corazón, ¿verdad? Dios, la verdad es que me hizo ver de que todo lo que hacía era por egoísmo, porque, bueno, primero yo sentía que ella pues también me había dejado un poco apartado porque se dedicó a cuidar de nuestros hijos. Entonces yo decía, bueno, hay que se quede cuidando, yo voy a ir a buscar dónde distraerme, decía yo. Y no es por justificarme, ¿verdad? Pero eso es lo que decía, lo que me supongo que decimos todo, ¿verdad? Y ya que ella no quiere salir, voy a salir yo. Y ella como decía, no, andate vos si querés. Entonces, bueno, yo me iba, ¿verdad? Pero sí, esto fue poco a poco, ¿verdad? Por varios años, haciendo una herida profunda en el corazón de mi esposa, hasta que estalló, pues. Aquí ella nos va a comentar sobre eso. Bueno, buenas noches. Como le compartí a mi esposa, mi nombre es Evelyn. Gracias infinitas a la misericordia de Dios, este año vamos a cumplir 10 años ya de pertenecer a este precioso ministerio, y la gloria y la honra para Dios, para compartirles cómo venimos y ahora cómo estamos. Pues sí, efectivamente, cuando pues todo inicio bonito, ¿verdad? Color de rosa, nos enamoramos. Él era bien detallista, me hacía papitas fritas, bananito con leche, me llevaba rosas, me hacía detallitos con cartas, todo bonito. Así le decía yo, así me conquistaste con todos esos detalles bonitos. Ambos somos de Chinandega,
Pero él cuando estudió aquí en Managua y se quedó trabajando aquí en Managua, pasamos 4 años después de casado, que él en Chinandega y yo en Chinandega y él en Managua. Entonces así seguíamos tratándonos como novios, pues yo lo esperaba contenta el fin de semana, trataba de tenerle, según yo, su comida favorita. Pero cuando ya nace nuestro primer hijo, tuvimos un aborto antes de nuestro hijo mayor, cometimos fornicación de noviazgo, ahí yo salí embarazada, pero por el temor de decirle a mis padres pues que estaba embarazada, ese bebé lo perdimos, pero ya habíamos tomado la decisión de casarnos, pues. Cuando pasan después 4 años de casado, vuelvo a quedar embarazada y nace nuestro segundo hijo. Cuando nace nuestro niño, yo me vuelco completamente al niño. Y ya empiezo a descuidar todos esos detalles bonitos, pues de que yo quería tenerle siempre su comida, lo que a él le gustaba, todo me enfocaba al niño. Bueno, ya en ese entonces yo ya me vine a vivir acá a Managua, pero para mí fue un cambio rotundo, pues yo no quería desprenderme de las sábanas de mi abuelita, siempre quería estar ahí bajo ella. Y fue un cambio pues duro para mí, apegada a mi familia. Bueno, no estaba en nuestro corazón Dios, para nada, en lo absoluto existía. O sea, iba a misa, pero realmente no había conocido del Señor. Entonces, todas esas cosas fueron contribuyendo también de parte mía, poca atención ya hacia Él, 100% enfocada en el trabajo también. Muchas cosas las descuidé por el afán al trabajo, el cuidado al niño. Entonces yo ya no me preocupaba por lo de él en lo absoluto. Y fue todo eso también, aunque gracias infinitas al Señor, Dios me guardó, yo no le fui infiel, pero todas esas cosas también contribuyeron para que aquello bonito, aquello amoroso, se fuera perdiendo. Entonces cuando llegamos a este ministerio, pues ya los conflictos eran mayores, ya peleábamos delante del niño, ya nuestro hijo tenía 3 años, discutíamos en el comedor, con el niño ahí a la hora de la comida. Ya casi no nos mirábamos porque yo salía a las 6:30 de la casa a trabajar, llegaba a las 8:30 de la noche y todo era ya una rutina, nada de aquello bonito, pues aquel clic. Entonces yo le digo a él, estamos mal. Siempre decíamos busquemos ayuda, pero no la buscábamos hasta que gracias infinitas a Dios, pues esa compañera de trabajo de él le habló de este ministerio. Cuando venimos aquí al Teresiano, nuestra primera vez fue a una charla preciosa de aquí del ministerio del Teresiano. Nos dimos cuenta todo el daño que nos estábamos haciendo, el daño que le estábamos haciendo a nuestro hijo. Nos decidimos a ir a un encuentro precioso. En ese encuentro, pues ahí nos abrimos. Yo me di cuenta porque muchas veces nosotros las mujeres nos victimizamos. Yo decía, pero si yo no le he fallado, yo me he enfocado en trabajar, en que no haga falta nada en la casa, porque yo pagaba a la muchacha que cuidaba al niño, yo compraba lo de la comida, pero sí, y lo desatendía, y también era bien malcriada. Al final se hacía lo que yo decía, porque pues venía de padres separados, pues yo me crié con mi abuelita, y pues en la casa donde yo me crié se hacía lo que decía mi abuelita. Y así pues yo lo llevé a mi matrimonio también, entonces yo lo irrespetaba cuando el niño hacía cosas pues que no eran adecuadas y él lo iba a corregir, yo me entrometía, yo no lo dejaba pues que él le pegara, y si él daba una orden a la muchacha, yo le decía, no, usted va a hacer esto. Entonces todas esas cosas también a él le fueron lacerando su corazón porque se sentía irrespetado, pues. Ya no se sentía amado, ya no se sentía valorado. Entonces cuando venimos a esa charla yo me di cuenta de muchas cosas que yo también estaba cometiendo, muchos errores. Luego fuimos a ese encuentro y en ese encuentro pues abrimos nuestro corazón. Luego vimos los temas del posencuentro y ahí vimos el tema del perdón. Bueno, yo me di cuenta de su infidelidad hasta finalizar el posencuentro, pero yo había escuchado una charla preciosa de doña Aura Rosa y decía que para qué escudriñar en la basura. Entonces cuando él me confiesa su infidelidad, a mí me dolió, porque pues yo sabía que estábamos mal, pero sí sospechaba yo que podía haber andado con alguien, pero pues claro, duele, porque pues
uno a veces pone a los esposos en un altar y pues cree que no son capaces de hacer esas cosas. Y si él me ama, ¿por qué me va a lastimar? Pero gracias a Dios ya habíamos escuchado charlas, ya estábamos en posencuentro, ya habíamos ido caminando poco a poco en todo lo que nos decían. La verdad que yo dispuse mi corazón, yo decidí luchar, batallar por mi matrimonio, porque yo no quería sufrir lo que yo había sufrido cuando niña, que mi papá había golpeado a mi mamá por no haber tenido listo un vaso de agua helada. Ese es el único recuerdo que yo tengo de mis padres. Entonces cuando yo crecí, yo dije, yo quiero siempre tener una familia. A mí me marcó mucho como niña esa separación de mis padres. Crecí con muchas inseguridades. Entonces cuando conocí pues de este precioso ministerio, yo dije, yo tomo la decisión de luchar por mi matrimonio, tomo la decisión de perdonar a mi esposo, y es hasta el día de hoy, y la gloria y la honra para Dios. Yo nunca le pregunté a mi esposo dónde fue, con quién fue, a qué hora fue, para dónde fue, en lo absoluto. Yo tomé la decisión de perdonar, porque eso es lo que yo quería, ser obediente al Señor, y dice perdonar, porque perdonar es tomar esa decisión, es una decisión. El proceso va a ir pues la sanación, pero él también, ya cuando conocimos aquí el ministerio, él se fue moviendo a mis necesidades, yo me fui moviendo a sus necesidades, y ya pues juntos pues ya yo ya sabía pues que estaba enfocada mucho en el trabajo. Ya dejé un poco ese afán del trabajo, ya me dispuse hasta preguntarle a él qué era su comida favorita, porque a veces decimos, sí, yo lo conozco, y yo, para mí hacerle un bistec, para mí esa era su comida favorita y esa era la mía. Hasta que nosotros llegando al ministerio, pues que aquí te dan unos temas lindos, pues unos temas preciosos. Su plato favorito era el espagueti. Yo decía, espagueti, ay. A mí no me gustaban los espaguetis, pero yo me movía a su necesidad. Pregúntenme ahora si me gustan, me encantan, y de todas maneras lo sé hacer. Entonces, pero eso es cuando ya entra el Señor Jesús en nuestro corazón, cuando ya nosotros sabemos que Él es el único que puede cambiar nuestros corazones, y le damos esa oportunidad al Señor. Dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Hay de aquel que quiere abrir la puerta y cenar conmigo. Entonces eso fue el proceso nuestro de sanación, de perdonarnos, y aquí estamos, la gloria y la honra para Dios. Todo no la tenemos ganada, es una lucha pues, pero aquí nos dan esas herramientas, esas armas para que nosotros salgamos adelante. Gracias. Ustedes pueden escuchar este testimonio, este pequeño testimonio. Para eso nosotros, para esto de esta sanidad interior en cada uno de los matrimonios, en el corazón de esposos, los cónyuges, hay que darse un tiempo en el que hay que trabajar, por supuesto, en el que hay que dedicar un esfuerzo, pero lo que tenemos que hacer es disponernos. Si nosotros no nos disponemos, es como bien difícil alcanzarlo. Ven este testimonio. Lástima que no vino Carlos y Zaida, una mujer que se paró en la brecha con Jesús creyéndole, una mujer que fue ofendida al máximo, corrida de la mesa donde estaban cenando alrededor de sus hijos, y que esta misma esposa haya llegado a besarle los pies a su esposo aún sabiendo que venía de un sitio de estar con su amante. O sea, hay una presencia del Espíritu Santo y se dispone para tener a Jesús en el corazón y poder llegar con ese amor genuino y dispuesto a perdonar como lo hizo Jesús, aunque no lo merezca. Pero también se dispuso, y aquí están en la actualidad, muchos años sirviendo como Ervin, como Eddie y su esposa, y como tantos servidores que hay aquí presentes, que hemos dado el paso, que nos hemos dispuesto a... No es fácil, tampoco es difícil.
En la medida en que vos te entregás a Dios y dejás que Él lleve tu carga, en la medida que le entregamos las cargas a Él, la cosa se vuelve más liviana. Y disponerse implica, yo abandoné, por ejemplo, las viejas amistades, o bueno, de hecho, cuando se dieron cuenta que ya estaba en los caminos de Dios, nunca más nadie me volvió a hablar, porque solo se acercaban para ir a estar en una piscina bebiendo guaro y con mujeres. Nunca más se volvieron a acercar. Y comencé a tener esta relación en este hermoso ministerio, que es donde nosotros hemos crecido, y yo le doy gracias a Dios por esto, y bendigo este precioso ministerio, porque efectivamente, ahora yo me incluyo, somos constructores de matrimonio, con nuestro testimonio, con nuestro servicio, con mucho amor para ustedes, con mucho amor para toda la familia, porque entendemos por todos los acontecimientos, por todas las circunstancias que ustedes están pasando, los que vinieron por primera vez, los demás ya sabemos la historia. Nos disponemos a dar ese paso, a cambiar, a tener esa relación con Dios y a caminar con Él, a caminar en esa relación con Dios y disponerse a tener ese estilo de vida del perdón, a tener el estilo de vida de la oración, de ponerle a Dios todas tus situaciones, todas tus circunstancias. Alguien diría, usted está loco, cuando nosotros le decimos, Señor, aparte de todo tropiezo y toda persona tóxica, todo, mire, es como que le haya, tal vez soy muy exagerado, pero es que como que el mundo está lleno de un montón de alimañas, y yo sentí como que todas las alimañas, como cuando el Señor, cuando abrieron el Mar Rojo, y se apartó todo y quedó el camino limpio. Y entonces nosotros tenemos esa posibilidad. Y ahora hemos alcanzado esta hermosa familia que está aquí presente, a la cual nosotros amamos mucho, a la cual queremos mucho, y estamos dispuestos a seguirle sirviendo con muchísimo amor. Esa es la disposición de cambiar. Ponga Romanos 12, 2, don Rodolfo. ¿Ya? Va, créanlo. Sigamos, Rodolfo. Rodolfo. Sigue la reflexión. Para ir concluyendo, amigos, hemos logrado entender nosotros que si nos apartamos del camino de Dios, yo incluso le decía a algunos compañeros anoche en el grupo de oración o en otro grupo de oración, nomás usted se aparta de los caminos de Dios, de estar con gente que tiene testimonios que edifican, y cae. Usted se aparta y cae. Nosotros les invitamos a que permanezcan firmes, como decimos, firmes en Cristo, matrimonios firmes en Cristo, porque esa debe ser nuestra visión, nuestra motivación, ese precio de sangre que Jesús dio en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados, el de ustedes, el de toda la familia. Esa es nuestra principal motivación para alcanzar las promesas, las que nos ha dado nuestro Padre. Dele a Jesús entonces el reinado de su matrimonio. Y darle a Jesús el reinado de su matrimonio es que usted y su esposa den testimonio. Y mire, y no es que van a ir a predicar, es que van a salir y predican con el ejemplo. Porque cuando comienzan a decir, ve, esta pareja ya no pelea, miren, esta pareja los vemos siempre bien juntos, están sus hijos, vemos un común denominador, los hijos están felices.
esta gente tiene algo está pasando. Ese Jesús trabajando en nuestros matrimonios, si le damos la oportunidad. Y tenemos para terminar, muchachos, esta reflexión final. Es preocupante decirlo, si no tenemos esa capacidad de perdonar o pedir perdón, es porque todavía hay heridas en nuestros corazones. Hay heridas que nosotros debemos sanar. Hay raíces de amarguras que nos vienen acompañando y que debemos desecharlas, que debemos de romper con todas esas raíces, con todas esas cadenas generacionales, romper con esas cadenas, entregar todo a los pies de Cristo y caminar con Jesús. Y esto ocurre generalmente cuando nuestro corazón no está lleno de amor, cuando no hay ni pizca de amor. Y debo aclarar, porque muchos creen, no, yo ya no la amo, no tengo amor para ella. Como que si el amor fuera enamoramiento, lo confunde con un sentimiento, con una emoción. El amor no es una emoción, el amor es una decisión, es como el perdón es una decisión, es un mandato de Dios. El amor es así, el amor es, yo decidí casarme con esta mujer, yo decidí sanar su corazón, yo decidí entregar mi matrimonio a Jesús, entregar mi familia, a mis hijos, y decidí que pase lo que pase, yo nunca la voy a dejar. Y ese es amor, una decisión. Pero además mi esposa es linda. Dejemos atrás, muchachos, todo dolor, toda amargura. Dejémosla atrás. Pongamos al Señor todas esas cargas. Jesús dice, trae tu carga. Mi yugo es fácil y es bien ligera la carga. Cuando nosotros le entregamos, nos liberamos de todo eso. Entreguémoslo. Entreguémosela a Jesús. Que ese es realmente el que sana, salva, restaura y nos lleva a la gloria de Dios. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Antonio y Ligia por esa preciosa charla. A veces las heridas son difíciles de sanar, difícil de perdonar cuando lo queremos hacer en nuestra carne. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, es totalmente diferente. Por ejemplo, yo venía cambiando y yo le decía a mi esposa, pero si vengo cambiando y vos no querés aceptar, le decía yo a ella. Yo quería que todo lo que había hecho en tantos años, por 4, 5, 6 meses que me venía portando bien, que ya todo estuviera tranquilo. Y yo miraba a mi esposa todavía adolorida. Y fíjense que eso me molestaba, muchachos. Pero eso lo hacía en la carne. Y yo le decía a ella, ¿y cuándo va a pasar eso? Le decía yo a ella. Y eso fue bien difícil, pero no fue imposible. Y como yo fui adúltero, borracho, mentiroso, fíjense que en 2 ocasiones, y como este es un testimonio público de nosotros, pues que lo hemos compartido varias veces, yo le decía, ¿qué voy a hacer, le digo, para poder sentir el dolor que vos sentís, le digo yo? Y la palabra de Dios dice en Mateo 7:12 que a lo que vos no te gusta que te hagan, no lo hagas. Lo que pasa es que nosotros los hombres venimos
y somos machistas. Y cuando andamos adulterando, no medimos o no nos ponemos en la posición de nuestro cónyuge. Y yo le decía a mi esposa, yo no puedo sentir tu dolor, le digo, ¿sabes una cosa? Le digo, miren qué bruto que fui, muchachos, pero eso es cuando andamos revolcados por el diablo, cuando andamos en la chanchada y no queremos hacer caso. Le dije yo a ella, ¿sabes una cosa? Le digo, anda, pegámela, le digo yo, para yo poder sentir tu dolor. Mírense hasta dónde el diablo puso en mi mente decirle eso a mi esposa. A cualquiera de los hombres aquí yo le puedo decir, ¿te gustaría que el que no es testimonio pues de Unidos por Siempre, que su esposa se la pegara, muchachos? ¿Perdonarían ustedes fácilmente? Y entonces yo le dije a mi esposa, mira, le digo, para poder sentir tu dolor, anda, pegámela pues, le digo yo. Pero qué bruto, digo yo, ¿verdad? Ahora yo, que estoy en los caminos del Señor, digo, le doy gracias a Dios por esta señora aquí que está conmigo, por esta chavala, pues, por esta joven, que se aferró a los círculos de oración. Mujeres que no están yendo a los círculos de oración, por favor, vayan. Las mujeres que vienen solas, aquí les voy a poner a mi esposa, pues, que les hable. Todavía tenemos tiempo, por eso es que queríamos compartir este momentito sobre esta charla preciosa que podríamos estar pasando muchas parejas aquí. Y yo los invito a una exhortación más que todo, pues, porque nosotros pasamos por esa situación. Pero yo quería compartirle la brutalidad que yo cometí. Amor. Bueno, la verdad es de que cuando mi esposo me dijo esas cosas, yo le doy gracias a Dios porque yo ya estaba en el camino buscando de Dios bastante. Y eso pues yo creo que me evitó, porque en un arranque de soberbia, de vulnerabilidad en el que estamos las mujeres cuando estamos siendo maltratadas psicológica, física o con la infidelidad, que es un maltrato también, es un abuso, no, somos vulnerables a cualquier cosa que venga del mundo hacia nosotras. Y creo que si yo no hubiera estado agarrada de Dios, a lo mejor yo hubiera cometido también ese error. Y pues le doy gracias a Dios que no, ay, no sé, me agarraste. Se puso nerviosa, todavía, aunque ella ya sanó su corazón y ya me perdonó, pero vean, pues, el estar a veces compartiendo no deja de que lo que nosotros vivimos en el pasado, cuando lo vamos a compartir, todavía no deja de afectarnos, porque decimos, qué bruto que fuimos. Bueno, lo que pasa es de que tal vez no les pude expresar bien lo que yo quería, ¿verdad? Y es de que perdonar sí es difícil, pero no es imposible. La decisión de perdonar tiene un proceso y eso es más que todo lo que nosotros queremos transmitirle con esta charla preciosa que Toño nos compartió y Ligia también. Decirles de que nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, como se lo dije al comienzo, pero también por una decisión que tomamos. Si usted está aquí es porque Dios le quiere decir esta noche que tome la decisión de cambiar, de perdonar, de ser otra persona, de tener una relación personal con Dios, que es a lo que estamos llamados. El ministerio dice matrimonio firme en Cristo, y es porque la dependencia es depender de Dios, no depender de las emociones y de los pensamientos que nosotros tenemos, sino depender de Dios totalmente en nuestras vidas, nuestro matrimonio, que Él sea el centro de nuestra vida. Quitemos los ojos del esposo, quitemos los ojos de la esposa, de que nosotros no lo vamos a poder cambiar nunca. El día que yo entendí eso, se me hizo más fácil llevar ese proceso que nosotros llevamos. Bueno, vamos a ir cerrando y tal vez hacer un ejercicio esta noche. Pídale perdón a su cónyuge, mirándole a los ojos, sosteniéndole la mirada. Pruébelo, inténtelo y se van a dar cuenta si en verdad querés a tu cónyuge, si en verdad querés estar con ella todo el tiempo, si en verdad la amás. Demostrarle
que lo podés hacer esta noche. Se las dejo como tarea, ¿les parece, muchachos? Y a los que andan enllevados su teléfono, désenlo para que lo abran también, porque hay algunos que todavía andan enllevados el teléfono por aquí, ¿verdad? Sergio y Aida, por favor, nos vienen a hacer el cierre, muchachos. Ya vamos a ir cerrando, nos vamos a ir un poco más temprano. Nos vamos a poner de pie para orar. Vamos a hacer una oración, señores y señoras, los que vienen por primera vez y todos nos acompañen para que aceptemos al Señor como nuestro Salvador. Entonces vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, le aceptamos, Señor, en esta noche como nuestro restaurador, como nuestro Salvador. Le aceptamos, Señor, y le abrimos nuestro corazón para que sea usted morando en él, Señor. Sea usted, Señor, lavando nuestros pecados por la gracia que nos regaló. Y sea usted, Señor, de hoy en adelante, viviendo y morando en nuestra vida desde hoy y para siempre. Le aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor y como nuestro Libertador. Usted es la roca, Señor, donde le pedimos que inscriba nuestro nombre en el árbol de la vida. Y todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer la oración final de esta preciosa charla del perdón, pidiéndole al Señor, Señor Jesús, Padre de amor y misericordia, le agradecemos esta noche estar aquí, para que usted, Señor, pase ese bálsamo en nuestra vida, Señor, y como un día a nosotros nos regaló ese perdón, Señor, que se lo ponga en el corazón de cada uno de los presentes, Señor. Qué preciosa su palabra, Señor. Nosotros, hasta el Padre nuestro, dice, perdonen sus ofensas a los que los ofenden, Señor, así como yo les perdoné a ustedes. Si el Señor Jesucristo nos pudo perdonar a nosotros todas nuestras iniquidades, nuestras maledicencias, nuestros pecados, ¿quién somos nosotros para negárselo? A perdonar a nuestro cónyuge, a nuestro prójimo más cercano, por mucho que haya sido la falta. El Señor no dice, fíjense en qué es lo que hizo. No, simplemente dice perdonen. Entonces le pedimos perdón, Señor, a usted, por nuestros pecados de hoy, porque no somos obra acabada, Señor. Y le damos gracias por todas sus bendiciones, Señor. Nos ponemos en sus manos para que en usted nos sigamos edificando. En usted podamos, Señor, alcanzar la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Padre Santo Celestial. Le damos la gracia, todo el honor, toda la honra y toda la gloria para usted. Bendito sea, Santo Señor, por esta preciosa charla que hemos recibido con un corazón abierto, con unos oídos espirituales, Señor, para que cale, Señor, siempre en nuestros corazones y pongamos en práctica, Señor, esta palabra que hemos recibido. Gracias le damos, Señor, por las personas que vinieron por primera vez, por todos los servidores en este precioso ministerio, por aquellas personas que también se han conectado, Señor, a través de las redes sociales de este precioso ministerio y que están en búsqueda de sanación. Sea usted, Señor, tocando sus corazones, derribando todo argumento del adversario, Señor,
y que sea la paz que sobrepasa todo entendimiento que reine en sus corazones. Le damos la gracia, Señor, por nuestra vida, por la vida de cada uno de los servidores en este ministerio, por nuestros líderes también y por todas aquellas personas que están buscándole, Señor. Hoy le pedimos en el nombre de Jesús que guarde nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.